Estamos rebasados en tiempo y no quiero hacer esperar más a este siguiente invitado porque ahora de Perú nos vamos hasta Argentina con un gran aliado. Me entusiasma también muchísimo de presentarlo y sin más, Pablo Lema, ¿cómo estás? Buena tarde. Robert, muy buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la invitación, entusiasmado de estar aquí y contento de aquí, desde Argentina, pero sintiendo también cómo las distancias no se sienten en este caso, ¿no? Hace como 5 horas que estamos aquí conectados y compartiendo y disfrutando, así que bueno, de mi parte agradecido, Robert, por la invitación, felicitarte a vos y a todas las ponencias anteriores que fueron maravillosas, así que es un honor para mí estar aquí. Sí, la verdad que lo he disfrutado y lo sigo disfrutando y híjole, bueno, eras también como una cereza en el pastel ya para casi ir cerrando. Dije, bueno, Pablo, venga, qué belleza. Y bueno, pues nos traes un tema bien interesante y me gustaría, si me lo permites, a los que nos están viendo, platicarles un poquito de tu bio, quién es Pablo Lema y leerlo un poquito, ¿te parece? Adelante, sí, sí. Bueno, mira, Pablo Lema de Argentina nos trae las claves de la paternidad consciente. Ya con eso, con ese tema, ya nos puede ir diciendo por dónde van a venir los tiros, que va a ser muy interesante. Pablo, terapeuta transpersonal y coach de vida y especialista en hipnosis ericksoniana, descodificación del inconsciente simbólico y análisis del árbol familiar. Sus investigaciones y formaciones incluyen el análisis iniciático y la programación neurolingüística. Es el creador y fundador de Universo Phi, puente de unión en donde comparte y transmite el legado sagrado y principios en pos de generar cambios, sanación y ayudar al despertar y a la amplificación de conciencia al que estamos llamados en estos decisivos tiempos. Muchísimas gracias por estar aquí, Pablo, y ya me emocioné solo nada más de ahí de leerlo. Cuéntanos, ¿qué onda con este título? El Bueno, micrófono es tuyo. muchísimas gracias. Lo que tiene que ver con las claves de la paternidad consciente lo quise hacer desde el implicativo, ¿sí? O sea, realmente conecté desde ese lugar con el tema. Es un tema que muy pocas veces por ahí hablo en los videoprogramas, en otros videos, porque considero que es un tema nuclear. Así al menos lo aprendí, lo sigo aprendiendo y lo descubro porque tiene muchas capas. Y lo quise hacer desde el implicativo. O sea, no hay teoría, sino que es práctica y que tiene que ver, como vos has mencionado, con parte de un viaje que tuve que iniciar hace ya un par de años y que tiene que ver con un viaje a mi historia, ¿sí? ¿Qué significa esto de las claves de la paternidad consciente? Bien, como vos mencionaste, estamos viviendo en tiempos donde hay muchos castillos de naipes que empiezan como a ser barridos, ¿sí?, por el viento, estructuras que ya, digamos, no se sostienen ni pueden seguir sosteniéndose. Y así como está sucediendo esto, ya sucede desde hace muchísimo tiempo atrás. Y lo que tiene que ver con la paternidad también ingresa dentro de esas estructuras, información o legados que nos han transmitido, ¿sí? Por ejemplo, estos tiempos lo que están marcando es como una especie de división en el mejor de los sentidos, o sea, un programa obsoleto a nivel colectivo y la puerta de entrada a un nuevo programa consciente en donde cada uno seamos copartícipes de esa instalación de ese nuevo programa. Y comprender también que esas claves de la paternidad consciente inician desde el momento en que uno primero puede reconocer cuáles fueron la información que nos han heredado respecto de lo que tiene que ver con la paternidad, ¿sí? Por eso invito a un viaje, que es un viaje muy parecido, con diferencias, con matices por ahí diferentes, que es el que yo tuve que hacer, ¿sí? Yo tuve que viajar al pasado, tuve que viajar a mi historia
y darme cuenta que, por ejemplo, ahí en esa historia, como en cada uno de nosotros, hay información, ¿sí? Hay vivencias, hay experiencias, y esas experiencias lo que nos van a empezar a transmitir, ¿sí? Por herencia, por creencias, por mito, es qué significa, por ejemplo, ser papá. ¿Qué significa, por ejemplo, ser papá? ¿Sí? Iba a decir ser padre, pero van a ver que hay una enorme diferencia. ¿Qué significa ser papá? Y yo cuando mencioné este viaje, es un viaje que puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia, ¿sí? En nuestra historia hay un árbol familiar, una rama materna y una rama paterna. Y en este caso, paternum, la invitación es que veas en tu historia qué es lo que les ha sucedido a quienes fueron papás, digamos. ¿Qué le sucedió a tu papá? ¿Qué le sucedió a tus abuelos, a tus bisabuelos? ¿Por qué? Porque esa es información maravillosa que nos va a ser legada y transmitida y que luego, obviamente, cuando querramos ingresar a ese rol, pues todo eso también va a aparecer. ¿Qué significa que también va a aparecer? Que como nosotros formamos parte de una sociedad y nuestra primera sociedad es nuestra familia, y aclaro, siempre lo aclaro, esto no tiene que ver con la familia de carne y hueso, sino lo que ha sido inscrito en nosotros, que hay una diferencia enorme, ¿sí? Lo aclaro porque siempre es importante mencionar este punto para después uno, ¿viste? No vaya corriendo y decir, vos mirá lo que me enseñaste. No tiene que ver con los padres de carne y hueso ni con los abuelos, sino lo que ha sido transmitido, digamos, de generación en generación. Y muchas veces por desconocer esa información, desconocer esa herencia, desconocer esas experiencias, esas historias, uno se las ve, pero navegando en mares tumultuosos, que se presentan dragones, que se presentan todo tipo de desafíos cuando uno tiene que encarnar ese rol, o sea, cuando tiene que ser papá. Y obviamente yo formo parte de esa travesía, ¿sí? Yo tuve que, en esos mares que tuve que surcar, ¿sí? Que tuve que atravesar, tuve que descubrir qué es lo que había sucedido en mi historia respecto de eso. Respecto de, por ejemplo, mi papá, respecto de, por ejemplo, mi abuelo. ¿Y por qué? Uno puede decir, pero ¿por qué, Pablo, tuviste que hacer ese viaje? Pues porque cuando yo quise, ahora lo soy, digo, pero en ese momento, digo, cuando yo quise dirigirme a ser papá, no era posible por herencia. No era posible por herencia, ¿qué significa? Lo aclaro. Claro, qué interesante. No era posible por creencias que se habían heredado, creencias que había heredado. ¿Qué significaba? Que el Pablo de hace unos años, por ahí vos le decías, ¿te gustaría formar una familia? Y era como Drácula cuando le tiran agua bendita, más o menos. ¿Viste? O sea, no quería saber algo. No quería saber algo. Era como si fuera, viste, la luz del sol, que es muy simbólico todo eso, y, digamos, se hacía polvo. Bueno, así le sucedía a Pablo, ¿sí? De ese pasado en donde estaba muy convencido por ahí de que quería ser libre, de que quería ser soltero, de que no quería formar familia, hasta que se llevó esa sorpresa de que cuando viajó a su historia familiar, lo que descubrió es que eso solamente era una creencia. Era una creencia a nivel ancestral, ¿sí? Por dinámicas. Bueno, yo soy un apasionado de lo que tiene que ver con la descodificación del inconsciente familiar. Y toda esa información lo que hacía era como que cuando uno quería ir hacia un lugar, aparecían, ¿viste? Los dragones, los monstruos diciendo, no vayas hacia allí. ¿Y qué tuve que hacer? Pues tuve que dar respuesta a esas programaciones, a esa información. Tuve que agarrar un nuevo mapa y cruzar el océano, agarrar otros caminos. Y así fue como empecé a hacer una división muy importante, que considero muy importante, una división sana, entre lo que es la herencia y lo que yo decido transmitir. O sea, ¿qué herencia decido transmitirle? Por ejemplo, a mi hijo, Ramiro, claro. Y así en sucesivas descendencias, digamos.
¿sí? Y esto marca algo muy importante. Muchas veces también a nivel social nos dicen que el legado tiene que ser transmitido. Pero no aclaran que hay una parte que sí del legado y hay una parte que no. ¿Sí? Si todo el legado tiene que ser transmitido, pues transmitirás absolutamente todo. Sean enfermedades, sean conflictos, sean éxitos, todo. Y va a ir como una marea. Entonces, vos podés decir, yo digo, desde mi humilde experiencia tuve que decidir, por ejemplo, qué es lo que quería transmitir, por ejemplo, a Ramiro, mi hijo, a Rami, qué es lo que le quería transmitir a él, qué es lo que le quiero transmitir, qué es lo que me quiero transmitir a mí, recordar, y qué es lo que quiero transmitir a las generaciones posteriores. ¿Sí? Conociendo esto que tanto han mencionado de muchas maneras hoy y que tiene que ver con el padre. El padre, y acá es algo que nos han inculcado a nivel social que es lo mismo, no es lo mismo el padre que papá. No son lo mismo. A nivel social nos han inculcado que es lo mismo. Uno tiene, por ejemplo, hijo y enseguida, te felicito, sos padre. No, vamos por parte, vamos a hacer una sanísima división. Papá es quien obviamente tiene hijos en conjunto, ¿sí? Solo no. O sea, por suerte funcionamos tan perfectamente que la creación tiene que ver con una unión y el padre tiene que ver con un arquetipo. Que lo han mencionado León Phil, lo ha mencionado Leo Brito, lo han mencionado también otros ponentes, que tiene que ver con ese arquetipo creador, ese arquetipo que es la función paterna. Por eso me suena ahora lo de el padre en la paternidad. ¿Sí? Muchas veces, ese padre cuando no está, o sea, ese arquetipo cuando no está, es cuando apertura que se generen un montón de conflictos. Un montón de conflictos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como nosotros funcionamos por leyes universales y así como tenemos dos hemisferios cerebrales, también tenemos dos arquetipos, arquetipo masculino y arquetipo femenino. Y en este caso, el padre es el arquetipo masculino. Y el padre tiene que ver con lo que han mencionado, con lo que sí y con lo que no. Y a nivel social no nos han acostumbrado a tener en cuenta eso. Por eso tantos conflictos se presentan por ahí cuando uno, y escuchaba las ponencias anteriores y me pareció maravilloso un ejemplo, en realidad varios, pero quiero recordar este ejemplo, cuando por ahí uno como papá le dice a su hijo, esto lo hacemos por vos, nos hemos sacrificado por vos. Imagínate lo que genera eso en ese niño. Imagínate lo que genera eso en ese niño. Obviamente, lo aclaro, no estoy diciendo que los padres se den cuenta de eso que están diciendo. Sí, eso ya es otra cosa. Pero digo, eso empieza a generar información en cada uno de nosotros. Que es la misma información que estaba en mí y que está. Y que por eso yo tuve que aprender a despegarme. Yo, por ejemplo, una de las claves que descubrí, lo aclaro desde mi experiencia humilde, fue que el rol tanto de papá como el de padre es algo a construir. Y eso está buenísimo, porque es algo totalmente creativo. No es necesario, como mencionaban también y que acuerdo totalmente, que uno tenga que estar comprándose 400 libros para ver cómo ser buen papá. No es necesario. No es necesario. Una de las claves es la observación y la autoobservación. ¿Por qué? Esa autoobservación te va a permitir darte cuenta de algo que es fundamental. ¿Qué le estás transmitiendo a tu hijo a través de lo que le estás transmitiendo? Y esa es una pregunta que muchas veces viene como anillo al dedo para orientarnos muchas veces cuando por ahí nos desviamos. ¿Sí? Por ejemplo, ser papá es un desafío gigante. Es como que se hace todo mucho más, se amplifica todo mucho más. Pero todo se divierte mucho más. ¿Por qué? Porque es una invitación a que constantemente estemos más y más atentos. Y esto, Robert, me imagino que estás de acuerdo. Veo que asentás ahí. Sí, claro, y es un desafío en muchos sentidos, tiene muchas ramas este desafío.
y radica en cómo tú lo tomas. Cómo tú lo tomas, y hemos estado hablando del darte cuenta, de hacer esta pausa, de decir, bueno, ¿y esto es cierto? Estas, pues pueden ser hasta como sentencias que vienen del pasado, ¿no? Y vienes replicando. Es impresionante cómo, oye, mi mamá o mi papá a tu misma edad le pasó tal accidente y tú también. Dice, eso no es una casualidad, son cosas muy, muy potentes. Tal cual, son cosas muy potentes y que además, como siempre lo menciono, es información para vos, es información para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque es información que está y que parte de esa información muchas veces, por ejemplo, nos transmite lo siguiente, que al menos era lo que en ese momento estaba legado a nivel inconsciente, que era que la familia te separaba de tus deseos. En mi historia esa era una de las creencias y lo voy a comentar, como te dije, desde lo implicativo. Mi papá, o sea, le encantaba tocar el piano, tocaba el piano de oído. Y yo me acuerdo de un momento cuando era chico que le pregunto, pero si tocás tan bien el piano, si tanto te gusta, ¿por qué no? Quería saber qué había pasado y que por ahí no se había dedicado a eso. Y en ese momento me dice, no me dediqué a esto porque tuve que cuidar a mi familia. Oh. Imagínate, en ese momento, ¿no? O sea, alguien de 8 o 9 años, ¿cómo puede llegar a procesar esa información? Y lo que yo procesé en ese momento fue que los sueños por un lado, la familia por el otro. Así, tan simple, tan... En una te dividió, ¿no? De una. Por eso después eso explicaba cuando quizás en algún momento estaba en pareja y llegaba a un punto de compromiso donde se podía avecinar algo que tiene que ver con la familia, yo salía corriendo. Ahí lo tenés. Porque sí, obviamente, si en esa transmisión de legado la familia te separa de tus sueños, pues imagínate. Sí. Y sabes que la apuesta que veo una y otra vez en todas estas valiosas aportaciones es que debes de ser, ¿qué será? Muy valiente para hacer esta pausa y pues evaluarte, preguntarte, ¿no? ¿Qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo para no seguir como en esa vorágine que se hace una y otra vez? Es un bucle, ¿no? Constante. Por ejemplo, yo me voy a trabajar y estoy yéndome por el dinero y no me doy nunca un espacio de decir, bueno, y esto me conviene y esto me gusta. Generalmente si le preguntas a alguien en esa dinámica está incluso enojado, no le gusta su trabajo y ahí te vas, ¿no? Pero lo hace una y otra vez. Eso sucede y es verdad, lo había mencionado también en un ejemplo anterior, o sea, el 15% está contento con su trabajo y eso obviamente nuestros hijos lo captan. Sí, claro. Por eso parte de esa paternidad consciente es que seamos conscientes y que nos demos cuenta gracias a esa autoobservación sin juicios, obviamente, porque aquí no pueden aparecer los juicios, simplemente es reconocer, como diría mi querido Carl Jung, esas sombras, ¿sí? Que lo que me brindo es lo que le voy a brindar a mi hijo. Sí. Y si yo no reconozco mi historia, por ende, no tomo conciencia de lo que me brindaron, eso igualmente va a deslizarse por detrás y va a seguir su curso. Por eso es tan importante esto de reconocer nuestra historia, que ahora lo voy a, en unos minutos le voy a anudar o unir con una palabra maravillosa que estuviste mencionando durante todo el encuentro hoy, que tiene que ver con el honrar, ¿sí? Pero no sé si vos querías mencionar algo, Robert, que me pareció que querías. Sí, mira, hace casi en las primeras presentaciones es bien interesante porque le decía a Pedro, mencionó algo como de quitarle un privilegio, pero ya lo tiene integrado en su vocabulario. Y le hice una pausa y dije, oye, qué interesante, porque tú ya no estás, o sea, es quitarle un privilegio versus castigo. Ahorita en esto que mencionas,
no entran los juicios porque aquí no cabrían, es decir, quizá quepan, pero no te van a llevar a buen puerto seguramente. Pero ¿qué pasa si en lugar del juicio le dieras puerta a la compasión y verte desde ese prisma? Y solo es un cambio, ¿no? De palabra. Parece sencillo y hasta medio soso, pero... Sí, pero es así, o sea, es una, como vos decís, una autoobservación sin juicio y también, como también han mencionado, darme cuenta, como te dije, parte de estas claves de la paternidad consciente es que nunca voy a ser el papá perfecto, nunca. Muchas gracias, me saco la mochila. Claro. O sea, pero ojo con eso, nunca voy a ser el papá perfecto, muchas gracias, me saco la mochila. Pero sí voy a dirigirme a brindar lo mejor. Por eso esto es un constante, es como una constante retroalimentación, o sea, una autoobservación de uno mismo internamente y también, como mencioné, observar qué es lo que transmito en lo que transmito. Que esta es una pregunta circular, no es una pregunta consciente. Uno puede decir, bueno, a ver, y lo vamos a ver un ejemplo, ¿no? Porque yo siempre aprendí de ejemplos, además los ejemplos me encantan. Es lo mejor. Queda muy teórico y no pasa a la práctica. Por ejemplo, hay un típico ejemplo en donde, que me ha sucedido, que tu hijo por ahí quiere tocar la estufa, ¿sí? Entonces vos por ahí le decís, no toques la estufa que te vas a quemar, te vas a quemar. Y va y se quema. Y se quemó. Ahora, en todo eso, vos podés ver la escena en dos niveles. ¿Qué es lo que está haciendo ese papá? Claro, lo está cuidando al hijo ¿de qué? O sea, lo está protegiendo para que no se queme. Ok. Pero ¿qué está transmitiendo en lo que está transmitiendo? Que el hijo es un tonto. Ahí lo tenés. Y ahí el hijo se quemó. Wow, qué interesante, claro. Por eso te digo que es una pregunta fantástica. Ojo, no solamente para papás, sino también para mamás. Pero bueno, hoy es paterno. Pero, o sea, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo, a mi hija, dependiendo del caso, a través de lo que les transmito? Porque muchas veces por ahí uno dice, sí, no, bueno, pero le estoy diciendo que no haga esto porque en realidad lo estoy cuidando, lo estoy protegiendo. Y es verdad, y puede ser así. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Detrás de eso, ¿confías en tu hijo? Detrás de eso, ¿qué es lo que le estás transmitiendo? Me parece que como hasta herramienta recordatoria está muy buena. Porque es una herramienta que podemos usar para nosotros e incluso para el vínculo cotidiano con nuestros hijos, con pareja, trabajo, todo. O sea, porque así se genera nuestra realidad. Así. Claro. No es menor. Dime, menor. No digo, no es para nada menor, no es cosa menor este detallito. Gran detalle. O sea, bueno, parte de las claves también. Esa pregunta que, como digo, es tanto para papás como para mamás. Y también algo de lo que he aprendido y como digo, sigo aprendiendo, pues no es que ya está. Uno de los mejores regalos que les podemos transmitir a nuestros hijos es que nos reconozcan como papás deseantes. O sea, que no es que por ser papás la vida llegó hasta ahí. O sea, hay que seguir avanzando. ¿Qué significa? Bienvenido a los trabajos de Hércules. O sea, hay trabajito que hacer. Hay mucho más para seguir haciendo. O sea, bienvenido a más objetivos, bienvenido a más metas, bienvenido a más crecimiento familiar, bienvenido a más expansión. Montaña tras montaña tras montaña. Montaña tras montaña. Vemos el paisaje, lo disfrutamos, pero no alcanza. Pero lo aclaro, no alcanza desde el inconformismo, sino que tenemos capacidad de mucho más. O sea, cuando trascendemos nuestros límites, hay un universo nuevo que se abre. Hay un universo nuevo que se abre.
Y esto, desde mi humilde experiencia, lo puedo conmensurar desde el hecho de que cuando antes creía que lo mejor era no formar familia, hoy en día veo eso y agradezco haber reconocido eso y agradezco haberlo puesto en el casillero de lo que no. O sea, de la cruz, digamos, ¿no? De decir, esto no. ¿Por qué? Porque se aperturan un montón de desafíos, bellísimos los 12 trabajos de Hércules, pero de eso se trata la vida. Y qué mejor que, como te decía, a vos, Roy, a todos los que tienen la amabilidad de estar aquí hoy, o se encuentren con este maravilloso congreso, que tus hijos te vean deseante, o sea, con metas, con objetivos, seguir creciendo. Por añadidura, es lo que él también va a incorporar. O sea, y eso es uno de los puntos para mí fundamentales, porque bueno, en mi historia, lo que tiene que ver con esa rama paterna, por decirlo así, eran prácticamente pasivos. Ah, wow. Sí. Y O sea, el hasta aquí, ¿no? Cumplo con tal cosa y me quedo. Era el ya está, digamos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la rueda se puede ver desde otro ángulo, se puede volver a girar e incluso se puede cambiar de rueda y ponerla en otro, Claro. para seguir avanzando. Sí, Sí, entonces, pues tu ejemplo es ese, te cambiaste de una rueda a otra, de un paradigma completamente a otro. Y eso lo hiciste pues, más consciente, más trabajado, más experimentado, porque no hay de otra. Hablar de conciencia habrá que ver también qué significa. Pero hablamos de este taller, de ponerle el cuerpo y, bueno, si ya vi 15 años que por aquí no me funcionó, ¿qué pasa si ahora le doy vuelta al camino? ¿No? ¿Qué pasa si le doy la vueltita a la rosca, como dicen ustedes? Ya me lo aprendí. bueno, quizás es muy probable que lleguemos a otros senderos. Sí. Es muy probable. Y esto que vos mencionaste de la conciencia, o sea, el despertar de conciencia, es fundamental, fundamental. Muchísimas gracias ahí por los mensajes, bueno, muchas gracias. Es fundamental que realmente pueda haber papá y mamá sin despertar de conciencia. Sí, lo anterior, todo lo anterior. Sin embargo, estamos en un momento que es clave. Y digo, no lo digo yo, o sea, cualquiera puede prender la noticia y verlo. Sí. Que es fundamental, como digo yo, desde uno en uno, lo aclaro, al que lo desee, instalar un nuevo sistema operativo. Un nuevo sistema operativo, por ejemplo, es un sistema operativo que te permite conciliar dialécticas. ¿Qué es una dialéctica? Algo que te separa. En mi caso, ¿qué era lo que me separaba? Los sueños por un lado, la familia por otro. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Conciliar esa dialéctica. Y así a cuántos papás les sucede. Que por ahí... El grosso de la población. Ok, o sea, si ven este congreso, se le terminan todas las excusas. Ese es el punto. Oye, pero es que eso es muy interesante porque en este camino también te das cuenta que tampoco alcanza con darte cuenta, es decir, ok, ya entendí, ¿no? Que este mecanismo, y entonces si lo sigo transmitiendo, no, yo podría decidir cortarlo y ya no seguir. Ok, te diste cuenta. Pero no alcanza porque está tan arraigado que vas a tender a hacer lo mismo. Y a veces es más fácil, aquí en México decimos, es más fácil hacerte güey y hacer como que no pasó y sigue, ¿no? Y el universo te tiene ahí un regalito especial, ¿no? Para decir, lo dejaste por fuera, ok, pues te va un poquito más para ver si, ¿no? Si es que el universo siempre tiene regalos para nosotros. Hay veces que por ahí son bonitos regalos, a veces que por ahí te caen de golpe, pero... A ver, totalmente de acuerdo con lo que vos mencionás. ¿Por qué? Porque el ser papá consciente y que por ende también encarnar ese rol de padre, como han mencionado, que el padre es quien es consciente del papá, ¿sí? O sea, el padre es como el arquetipo, ¿sí? Que da lugar a el papá. Esta es una frase, bueno, si
es para seguir, no alcanza con el tiempo, es para seguir, digamos, Varios paternums aquí. para más congresos. Pero digo, como vos mencionaste, darse cuenta de las programaciones, de las herencias, hacer algo, cortar de raíz, no alcanza. ¿Por qué? Porque la paternidad consciente, bienvenida, es proporcional a tu viaje interior. Uf. Ahí ya fue diametral esta cuestión. Lo aclaro, también para las mamás que están aquí. Claro, por supuesto. Lo voy a volver a Esto es repetir. bidireccional. La paternidad consciente es proporcional a tu viaje interior, a tu despertar interior. Eso ¿Por qué? Marcar aquí en Paterno. como un cuadro. ¿Por Sí. qué? Por algo muy simple. Porque gracias a esa autoobservación, desapegada, mirar ese auto pero desde otro lugar, cambiarle la rueda, sin juicio, podés darte cuenta un montón de veces lo que le estás transmitiendo a tus hijos. Y que cuando vos te das cuenta de eso, sucede algo maravilloso. Se abre un libro en donde por un lado ves que le estabas transmitiendo lo mismo que tu historia, y por el otro lado se apertura una página en blanco donde vos podés decir. Si te pones como filtro o sin filtro, filtrar todo lo que una coladera, así lo veo, ¿no? Tapas todo eso y a partir de ahí tú decides qué pasar y no. Y fíjate que esto de la paternidad que lo hemos mencionado, yo les digo que es uno de los cursos más intensivos de la vida y de desarrollo personal, la paternidad. O sea, esto no para. Pero además, más allá de los hijos, porque estamos hablando de padres, pues tiene que ver contigo. Es ese viaje del que tú mencionas, no empieza por los hijos, no empieza por la sociedad, no empieza por los padres, es que des esa pausa, que te la permitas y te eches ese clavado. Pero eso es lo que nos acojona a la gran mayoría. Es que es espectacular. Sí, lo que nos acojona es eso. A ver, darnos cuenta que lo mismo que nos han transmitido, si no lo reconocemos, lo vamos a transmitir. Por más que no querramos, porque hay un legado. Bueno, acá tendría que ponerme a hablar del funcionamiento del inconsciente familiar, del inconsciente particular, y si querés en otro paterno lo unimos. El inconsciente paterno, pero buenísimo. Es un tema nuclear. Es tan nuclear que aparece en los mitos, es tan nuclear que aparece en todo cuento, en toda fábula. Y uno puede decir, bueno, Pablo, a ver, digo, para no suponer que por ahí la primera vez que escuchan esta charla de ambos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué es importante los mitos? Lo voy a decir así, después hay más información para seguir ampliando. Los mitos son el plato preferido de tu psiquismo. Listo. Vaya, ya está. Contundente. Es la película preferida, ¿sí?, que siempre elige nuestro psiquismo. O sea, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta qué historia elige, qué historia selecciona. Me quedé pensando, perdón que te interrumpa, en estas latas de cine, ¿no? Y tienes 4 nada más. Y es bueno, ahora Así es. 1, 2, 3, 4, pues ahora la 3. Y vuelves a... Y el tema es que si en tu historia había, por ejemplo, 3 géneros de películas, luego, en nuestra realidad, por más que nos creamos conscientes de nuestras decisiones, por más que mis pensamientos son vos ves que después es la misma película. Es la misma, cambia de alguna forma, por ahí un poquito más de maquillaje, un poquito de menos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Parte de las claves de la paternidad consciente. ¿Cuáles son los géneros de las películas, vamos a decirlo así, de tu árbol familiar? Te invito a que conectes con tu historia. Porque en tu historia están las claves de lo que sí y de lo que no. De lo que sí y de lo que no. Porque el legado familiar, y de esto le pongo el cuerpo, no es para ser transmitido al 100%. Es para que transmitas lo que sí querés transmitir y para que transmitas lo que quede como un no.
que también en realidad es una enseñanza, porque no es que, digamos, lo vas a tapar, al contrario, es un aprendizaje. Yo siempre digo, o sea, el inconsciente familiar es una maravilla, es un árbol hipnótico con una profundidad y unos paisajes, pero maravillosos. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos qué hay ahí. Entonces, como decís vos, Robert, o sea, entras a un cine y automáticamente decís, esa película. Y no te das cuenta que en realidad esa película es la misma que eligieron ¿quiénes? Tus abuelos, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. ¿Para qué? Para seguir transmitiendo más de lo mismo. ¿Y será que aquí esto que te mencionaba de que nos acojona, nos da miedo, es precisamente eso? El no saber qué hay en este vasto universo. Pero mencionabas esto de las olas, lo vi muy bien, ¿no? Con el dragón, este oleaje fuerte, pero no te das cuenta que están protegiendo una joya después de atravesar eso. Tal cual, así es. O sea, por eso ser papá y encarnar el rol de padre es un viaje desafiante. No es algo así que incluso lo han mencionado de muchas maneras hoy. No es algo de decir, bueno, voy a ser papá y listo. No, es una invitación al caos. Pero bienvenido al caos. ¿Por qué? Porque es una invitación a que ordenemos ese caos. Como en estos tiempos, por ejemplo. Estos tiempos son maravillosos para que decidamos. Que tiene que ver con lo que han mencionado respecto de el arquetipo del padre. Si el arquetipo del padre es el arquetipo de la fuerza activa, vos fijate que tiene que haber una decisión. No puedo estar dependiendo de lo que sucede en el afuera. No se puede. No se puede. Claro. Sí. Por eso la invitación es que, aunque, como decía Roberto, ¿no? Aunque haya dragones, aunque haya todo tipo de desafíos en ese océano, ¿sí? Es parte de las reglas del juego, pero también darnos cuenta que es aprendizaje. Y lo mejor que podemos hacer, como han mencionado ahí, muchísimas gracias, sigo agradeciendo, es que la culpa y la deuda es parte de la herencia que hay que cortar de raíz. Uy, Pablo, acabas de dar un temazo para otra. Para otro paterno. Sí, con eso ya tenemos la culpa y la deuda. Con eso que se queden, nada más para que lo vayan digiriendo. La Tremendo. culpa, la deuda, es el cáncer que hay que decirle que no. Un cáncer que nos ha sido legado, no voy a decir por quién, porque ya estamos movilizando bastante, pero siempre que, por lo menos para que lo tengan claro, siempre que en algún momento te sientas culpable o en deuda, no es por ahí el camino. Es como No es una señal con un gran foco rojo, que por ahí no es la tirada. No es el camino. No, porque si estamos hablando de transmisión, emanación, ¿qué le quiero transmitir a mi hijo? ¿Se lo transmito con palabras? Sí, genial, pero ¿lo percibe así? Otra clave. Otra clave. A mi hijo le puedo transmitir un montón de cosas. Te quiero, te amo, me encanta estar con vos, pero ¿realmente lo transmito? Entonces acá vemos la unión que también hay que hacer. Lo que digo con lo que emano. Que esto lo aclaro, no solamente funciona para el rol de papá o el rol de mamá, sino absolutamente para todo. Para todos. Absolutamente. ¿No? ¿Sí? Sí. Y mira qué bello y también fuerte a la vez, porque tal vez esto de la culpa y la deuda lo tenemos también tan integrados que es lo que conocemos y quizá la prefiriéramos, pero está el otro lado del caos, y en el caos también es pura creatividad. A partir de aquí pudieras crear muchísimas cosas. Por eso, qué mejor, hay muchos regalos, pero uno de los mejores regalos que le podemos transmitir a nuestros hijos, y me animo que quienes expusimos y ahora viene tu ponencia, es que nos perciban, que nos vean, ¿sí? Como sujetos deseantes, como que tenemos objetivos, como que tenemos metas, como que hay
hay proyectos, hay nuevos senderos, nuevas tierras que, en el mejor de los sentidos, conquistar. Y nuestros hijos nos acompañan. No es que por ellos no lo hacemos. Otra dialéctica a cortar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, tengo ganas de ir de viaje? ¿Por qué no lo haces? No, lo que pasa es que no es el momento. Ok, ¿por qué no es el momento? No, lo que pasa es que por mis hijos, ¿ves? Nosotros tenemos, que esto está probado por la ciencia, qué bueno que se enteró, tenemos un campo de comunicación a nivel inconsciente que transmitimos información constantemente. Más allá de las palabras, más allá de las emociones. Entonces mirá qué mejor, por eso mencionaba que la paternidad consciente es proporcional a nuestro viaje interior. Porque si uno es consciente de que tiene ganas de hacer algo pero no lo hace y de repente no lo hago porque mi hijo tal cosa, esa información se la transmitís. Y después por ahí uno se despierta a la mañana y dice, pero ¿por qué mi hijo está como loco? No se queda quieto, no se queda tranquilo. Y así es como empieza. Después sí, puede venir el pediatra que te diga, no, señora, es la edad. O puede venir el psicólogo que te diga, no, lo que pasa es que es el síndrome, ¿no? Como se acostumbra mucho, ¿no? El síndrome. No. Les voy a decir algo a los papás y a las mamás, me lo digo a mí y también me lo recuerdo. De los 0 a los 9 años, toda la información con la cual nos encontramos con nuestros hijos, bienvenidos. Es una invitación para nosotros. Claro, buenísimo. Para nosotros. Sí, están transmitiendo información que quizás muchas veces no queremos ver. Muchísimas veces no queremos ver. Sí. Así es. Es todo un desafío. Es todo un desafío y a la par también disfrute. Es también una gran clave. Y, a ver, si vamos a ir a conquistar nuevas tierras y vamos a estar con miedo, no vamos a disfrutar el viaje. La invitación es que conquistemos nuevas tierras, pero disfrutando del proceso. Seamos conscientes que nos vamos a tropezar. Yo me he tropezado, me tropiezo un montón de veces, pero como siempre digo, tropezarse es parte del camino. Sí. Levantarse es innegociable. Wow. Levantarse es innegociable. Sí. Así que, no sé, Robert, ¿cómo estamos de tiempo? Tú me dirás. Estamos bien, te voy a pasar unos mensajitos. Bueno, les voy a leer unos mensajes que nos están haciendo el favor de compartirnos. Gracias, Pablo, por tu participación, estupendo tema. Aquí comentan. Fantástico, muchas gracias, Pablo. Comentan también, no hay aciertos ni errores, sino experiencias para crecer. Todo depende de no juzgar, no culpar, sino tomar responsabilidad y conciencia. Buenísimo, Pablo. Te saludan. Pablo, hasta porras te están echando aquí. Excelente. Bellísimo amor lo que estás compartiendo, Pablo. Felicitaciones, Roberto, por Paterno. Muchísimas gracias. Aquí, muchas gracias, Pablo. Muy valioso lo que estás compartiendo. Lo tomo para mi rol de madre también. Por supuesto, esto no solo es para padres, es bidireccional en ambas direcciones. Y a veces no solo, incluso aunque no seas padre. Imagínate a alguien que le pueda caer el 20 antes de ser padre, pudiera tener muchas más margen de maniobra, digamos. Como digo, es todo un viaje. O sea, esto de ser papá es un viaje que no termina y que es mejor, obviamente, si uno también tiene conciencia de lo que sí y lo que no cuando fue hijo. Exacto. Porque uno de los puntos también, y acá también es otra invitación, ¿qué te sucedió también como hijo, digamos? Uh-huh. Porque eso también es fundamental. Porque nuestro psiquismo tiene una manera muy, muy curiosa de que se activa por ciertas palabras. ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, uno es papá, se van a activar pues situaciones que tienen que ver con esa palabra, pero cómo sucedió esa experiencia en tu historia. O sea,
Por eso he mencionado que ser papá no necesariamente es ser padre. Sí, porque acá, bueno, tendríamos que meter en otro tema para otro próximo congreso que tiene que ver con, muchas veces, los intercambios de roles o la confusión de roles. Ahí veo una pregunta, ¿puede ser? Mira, aquí hay una pregunta. Pablo, una pregunta. ¿Y si los hijos están ya grandes, mayores? Ok, pero ¿qué significa eso? Y si los hijos están ya grandes y mayores. A ver, un poquito más específico, por favor, así puedo responder. Algunos pudieran especificar un poco más. Yo, tratándole de entender, pienso que se referían a que estamos hablando solo de niños pequeños a los que le estamos transfiriendo. Ajá. ¿Qué pasa con los hijos mayores? Claro, pero ¿qué pasa con los hijos mayores? Bien. Bueno, ahí también hay una cuestión, que muchas veces nosotros, por ciertas experiencias, ¿sí? Por más que pasa lo mismo. O sea, recordemos que, vamos a decirlo así, nuestro psiquismo es como un disco, ¿sí? Tiene preferencias por ciertas pistas. Y muchas veces hay pistas musicales que se vuelven a repetir cuando en el pasado hubo experiencias que no fueron resueltas. ¿Qué significa esto? Que uno puede tener 25 años, 40 años, 50 años y seguir siendo hijo. ¿Se entiende? Porque bueno, acá tiene que ver con lo que mencionaba de los roles, que bueno, ya es otro tema. Pero si los hijos están grandes, en el sentido de que si esto también aplica, sí, esto trasciende las edades. ¿Sí? Siempre va a ser beneficioso que no les transmitamos a nuestros hijos una carga, sino que le transmitamos alas. Y la mejor manera de transmitir alas es que primero sepamos volar y que volemos. Esa es la mejor manera de transmisión que conozco, que no es la más fácil, lo aclaro, porque uno siempre tiene que estar ahí, digamos, poniéndose en primer lugar, pero es la mejor manera. O sea, transmitirle alas para que vuelen. Tengan 5 años o tengan 40. Y si tienen 40 años, y como han mencionado antes, y siguen viviendo con los padres, pues bueno, ahí también hay todo un tema. ¿Sí? Porque por algún motivo no quieren despegarse de ese lugar de hijos. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí también con eso? ¿Sí? No sé si está clara la respuesta. Si quien hizo la pregunta, si gusta hacerla nuevamente, genial, así clarificamos más. Pero sí contestó, parece ser que sí le atiné con esto de que se refería a los niños pequeños, ¿no? Okay. Pero ya que estén mayores, ¿qué pasaba con ellos? O sea que sí era así la pregunta. Ok. Bueno, oye, yo te agradezco muchísimo porque podríamos creo que estar hablando muchas horas más. La verdad, me apasiona, me entusiasma, me alegra estos temas y sé que también lo digo desde una posición de no ser el padre completo, el que está certificado y el que está... Realmente creo que la certificación más legítima te la da la vida y la experiencia. Pero reconociéndome que estoy perforado, estoy agujereado y que en el camino me voy surciendo, que en el camino me voy reconociendo, ese es el aporte que también deseo hacer a partir de Paternum, ¿no? Desde Paternum, que nos vamos reconstruyendo o deconstruyendo en esta magia que es la paternidad. Y me refiero a deconstruyendo porque empezaste aquí siendo alguien y de pronto dijiste, es que cambié tanto, me acabo de dar tú un ejemplo, ¿no? Muy, muy puntual. Yo era antifamilia y de pronto en tu camino de estarte trabajando, de estarte permitiéndote hacer esas pausas, esa autoobservación, fíjate a dónde te ha llevado este sendero. No es cosa menor. Entonces también los invito y me invito a mí, me recuerdo que el gran paso es hacia adentro y el gran viaje. Y como decías, entre más intenso, profundo, gozoso sea tu viaje hacia adentro, lo vas a proyectar hacia afuera, hacia el exterior. Robert, adhiero totalmente a lo que mencionás y quiero aclarar algo también importante que tiene que ver con esto que vos estás mencionando.
¿Por qué es tan importante la paternidad consciente y que es proporcional al viaje interior? Pues por lo siguiente. Para hacer un viaje interior, como mencionó Robert, es indispensable que me reconozca agujereado, o sea, no perfecto. Ese es otro concepto que hay que no desterrar, porque en realidad nos han dicho que lo perfecto es lo que, digamos, no recibe algo más, digamos, ya está ahí, está completo y congelado, digamos. Sin embargo, la lógica del universo funciona en esta dinámica, ¿sí? La taza y un líquido sobre la taza. Probamos el líquido y de nuevo hay que llenar la taza. La paternidad consciente tiene que ver con eso, ¿sí? Constantemente, a través de la autoobservación, reconocer esas sombras que generan agujeros, pero que son un trampolín hacia senderos más luminosos. A perfeccionarnos, seguir creciendo cada vez más, pero no de un lugar en donde después uno se siente en el sillón del gran rey y diga ya está. No, sino bienvenido, a seguir. Porque de eso se trata. La vida es un gran viaje por muchos caminos, muchos senderos y qué mejor si lo hacemos acompañado. ¿Sabes qué quisiera compartirte, extraído de lo que tú nos compartiste también, para, si me permites ir cerrando también esto, Sí. Que esto de la sanación y ayudar al despertar y a la amplificación de la conciencia al que estamos llamados en estos decisivos tiempos. También quien tenga oídos para oír y ojos para ver con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Es momento de hacer y tener herramientas diferentes para tiempos diferentes. Es momento y es parte también de atreverme, de exponerme, aún así agujereado, aún así con raspaduras. Es parte del desafío de compartir y de ir caminando en este gran viaje de la paternidad. Te agradezco mucho, Pablo. Robert, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos por sus mensajes, la verdad que lo valoro, disfruté muchísimo, como vos mencionaste, podríamos seguir creo que 2 horas más, pero bueno, entiendo que también el tiempo es sagrado y es también importante y tiene que ver con el rol del padre. Mil gracias y larga vida a Paterno, larga vida. Larga vida, Paterno, larga vida también a ti, felicidades como papá. Te honro y te admiro, Pablo. Festeja rico, salúdame a Caro, a Rami y nos estamos encontrando pronto, que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Roberto. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien.